Nuevamente es puesto en el tapete la ley antimonopolio, que busca regular y controlar a las empresas que tratan de unirse, concentrando gran parte del mercado en el país. Esta permitiría dar un paso adelante en la propuesta del gobierno de integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y así estar a la par de los países desarrollados. El primer paso lo dio el congresista Jorge del Castillo. El último jueves, durante la sesión del Pleno del Congreso, presentó la moción 557, la cual busca regular la fusión de empresas en el Perú, ya que no existe una legislación que actúe y regule a las empresas que buscan fusionarse con otras, llegando a altos índices de concentración. En declaraciones a un medio local, el parlamentario manifestó la importancia de supervisar estas fusiones con el propósito de transparentar las actividades económicas y no se perjudique a los consumidores y la libre competencia, tal como lo señala el artículo 61 de la Constitución. Del Castillo hizo referencia a la fusión que estarían realizando las cerveceras St. Miller y InBev en nuestro país. Esta unión traería consigo la fusión de Ambev y Bacus, llegando a copar el 99.9% del mercado cervecero, generando un monopolio que desde ya está trayendo consecuencias negativas en el consumidor. La moción 557 ya fue presentada y está a la espera de que el Consejo Directivo del Congreso le envíe a la Comisión de Economía para ser debatida y con su aprobación prevenir las serias distorsiones del mercado cervecero que puede afectar la libre competencia y los derechos de los consumidores. Luego de la moción presentada por el congresista aprista, conversamos con el parlamentario Johnny Lescano de Acción Popular, quien manifestó que hoy presentará un proyecto de ley antimonopolio, esto en relación a la posible unión entre St. Miller y Ambev InBev. Lescano dijo que la Constitución ya prohíbe este tipo de prácticas monopólicas y lo que incluiría en su proyecto de ley es que toda empresa constituida que se hayan concentrado monopólicamente mercados por fusión se sometan a una evaluación. Y hay una ley, que es la ley más importante en el Perú, que es la Constitución, que prohíbe las prácticas monopólicas. De manera tal que si estás haciendo un monopolio, ya está incurriendo una vulneración a la Constitución del Estado, a estar teniendo el 99% del accionariado. Entonces, ya habiendo una ley, se ha hecho un monopolio, un virtual monopolio. Entonces, esto viola la Constitución. La ley propone que toda empresa que busca fusionarse tiene que tener como máximo el 51% del mercado, para lo cual antes de cerrar la fusión la operación debe ser autorizada por el Indecopi. Hoy día lo presentamos y establece esto, ¿no? Que cualquier fusión de empresas, cualquier, digamos, pretensión comercial que pudiera superar el 51% del accionariado tiene que tener autorización del Indecopi, ¿no? Y para ver si esto es una práctica monopólica, si se está acaparando algún tipo de comercialización de algún bien o de servicio. Con relación a este pedido de los legisladores para regular y controlar las fusiones en el país, es necesario indicar que en el mundo son muchos los que establecen un sistema de control de fusiones y concentración para evitar así el monopolio del mercado y se permita una libre competencia entre empresas. Es una ley que creo que es muy importante para el Perú, como para cualquier país donde no debe haber prácticas abusivas, ¿no?, en el tráfico de bienes y servicios. Y además una ley que debe proteger a los usuarios y consumidores, ¿no?, porque quien tiene prácticas abusivas obviamente impone precios y hace una serie de cosas en contra de la economía de la gente. 51 países tienen un control de fusiones y concentraciones obligatorio y previo a cerrar el acuerdo de fusión. Otras 18 naciones regulan las concentraciones bajo otros modelos. Los países miembros de la OCDE tienen la obligación de regular por ley las fusiones y concentraciones de las empresas. En el Perú está por darse la fusión de dos empresas cerveceras. Estas en el mundo ocupan los primeros lugares en el ranking cervecero. InBev, Ambev tiene el 20.8% del mercado y St. Miller el 9.7%.
Esta fusión traería consigo una posible competencia dispareja, ya que obtendrían en conjunto el 99.9% del mercado cervecero en el Perú, constituyéndose una clara concentración. Ya que Bacus desde el 2011 tenía una concentración mayoritaria con el 92.8%, en el 2012 obtuvo el 91.4%, en tanto en el 2013 tuvo el 95.8%, en el 2014 obtuvo el 95.9%, en el 2015 alcanzó el 97.0% y este año, de darse la fusión, tendría el 99.9% del mercado cervecero peruano. Esta concentración se produjo por dos factores: una fusión previa ocurrida hace unos años y un decreto supremo del MEF que bloqueó la competencia por precios. Esto generó una desleal competencia afectando a otras empresas cerveceras, quienes no pudieron competir por precios. Esto fue aprovechado por la cervecera en el precio del producto, incrementándose sistemáticamente el precio de la cerveza, justo una de las consecuencias que se trata de evitar con las leyes de controles de fusiones y concentraciones. De darse esta ley, permitirá al Perú acceder a la OCDE y así generar una política de regulación de las empresas en el mercado nacional y generar la atracción de los países que integran este organismo para invertir en el país y generar desarrollo y una economía sostenible. De aplicarse la ley propuesta por el legislador de Acción Popular, será un paso importante en temas de políticas regulatorias en concentración, como los tiene Europa: 37 países con políticas regulatorias, 10 países en el continente asiático, 4 países en el África. América del Norte están Estados Unidos y México, en Centroamérica están Panamá y Costa Rica, y en Sudamérica tienen ley de concentración Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela. En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, declaró que se debe plantear una ley antimonopolio con el fin de formar parte de la OCDE, por lo que indicó que se debe discutir en algún momento la ley de control de fusiones. Como es conocido, tanto el presidente de la República como el presidente del Consejo de Ministros ocuparon altos cargos directivos en la más grande cervecera nacional, hecho que los coloca en una situación incómoda frente a esta propuesta. Y somos un país donde a veces la competencia no funciona de la manera más apropiada. Dos preguntas ahí. ¿Es conveniente plantear una ley en ese sentido? Y la segunda, y aquí viene la parte pesada de mi pregunta, el Lescano dice que se tiene que aplicar a las cerveceras. Usted viene de esa industria. Digamos que no lo pone el congresista en la posición más cómoda del mundo. A ver, cuéntenos, ¿cómo sale la pieza? Si una empresa abusaba de la posición de dominio, por ejemplo, en términos de precio, en términos de condiciones para proveedores, ahí el Estado tenía que actuar. Entonces, esa ley ha estado vigente 20 años y la verdad que es una ley que creo que ha funcionado muy bien para los últimos 20 años. Ahora estamos en otra etapa. Y yo sí creo, he revisado los documentos de la OECD, yo sí creo que en algún momento vamos a plantear, se debe plantear y se debe discutir lo que debe ser una ley antimonopolio o de control de fusiones. Lescano espera que el Ejecutivo presente una norma legislativa, caso contrario seguirá impulsando su propuesta antimonopolio en el Congreso. Yo creo que esto puede tranquilamente verse antes de fin de año, en la comisión y en el pleno del Congreso, si es que no hay una ley antes o un decreto legislativo que haya expedido el Poder Ejecutivo en base a las delegaciones que ayer hemos aprobado en el Parlamento Nacional. ¿Hay posibilidades de que este proyecto sea multipartidario? Sí, yo creo que hoy día sale una entrevista a un parlamentario aprista que dice que presentó una moción, ¿no? Que realmente con mociones no se corrige este tipo de cosas, sino con proyectos de ley. Pero ¿qué opina la OCDE sobre este caso? En su momento este organismo brindó su respaldo a la iniciativa presentada en el 2012, pero la falta de apoyo no permitió aprobar la ley y con ello ingresar a la orbe mundial. Cabe recordar que en el 2012 el congresista Jaime Delgado presentó el proyecto de ley número 972-2011. El proyecto propone la ley de promoción de la libre competencia y la eficacia en los mercados para la protección de los consumidores. El 14 de junio del mismo año, la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos aprobó por unanimidad el proyecto de ley número 972-2011 con un texto sustitutorio al contenido en el proyecto. Esto pasó al Pleno pero quedó en la congeladora.
La OCDE indica que el Perú debe tener un control de fusiones y estar incluido en el marco legal, tener una definición clara del campo de control de concentración en la legislación vigente, el cual no tiene. Debe incluir sanciones o medidas de apremio por el incumplimiento de las obligaciones en la ley, entre otros puntos. Revivida la iniciativa de la ley antimonopolio, se espera que el Parlamento tenga las cosas claras y mire hacia adelante con el fin de hacer un país con reglas bien definidas en competencia comercial y así lograr la integración a la OCDE.